¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Sí, sí. No, esperen que... A ver, hable alguno. Así los paso los auriculares. Bien, ahí cómo escuchás. Ahora, María. Lleno. A ver ahí. Ahí. Deberías No, escuchar más así que- fuerte. Bueno, ya fue, los escucho por los parlantes. Ok. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver la clase de cargas térmicas. La clase de hoy no es muy divertida, que digamos, no me odien, pero sepan que es súper importante para todo lo que viene. Hoy arrancamos la segunda parte, digamos, la parte de acondicionamiento térmico. ¿Qué son las cargas térmicas? O sea, ustedes necesitan calcular las cargas térmicas para poder determinar qué equipo acondicionador de aire tienen que colocar en sus ambientes o en su edificio. Y es un paso que no pueden evitar el hacer el análisis de las cargas térmicas, ¿sí? O sea, sí o sí van a tener que tomarse el trabajo de local por local. Ahora vamos a ver cómo hacer el análisis de las cargas térmicas. Bueno, la clase de hoy es en vivo, ya lo habrán notado, aprovechen eso, así que les pido por favor que cualquier duda que tengan me interrumpan, hagan como en una clase presencial, se desmuten, me frenen y consulten, ¿sí? Hasta acá estamos ok, siguen ahí, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, arranquemos nomás. Para empezar vamos a ver que en cargas térmicas nosotros tenemos distintas normas y reglamentos. En principio vamos a basarnos en el código de edificación, digamos, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, pero será del lugar donde ustedes estén, o de la ciudad donde ustedes estén. Por otra parte, vamos a utilizar las normas IRAM de acondicionamiento térmico. ¿Quiénes de acá hicieron ya sistemas constructivos? Yo lo hice. Yo la cursé, pero no rendí el final todavía. Ok. Están ahí, participen e interactúen. Es más, o sea, por comodidad de ustedes no les voy a pedir que desbloqueen las cámaras, pero participen, o sea, si no es bastante aburrido. Bueno, sigamos. Nada, sepan qué vamos a hacer, o sea, el trabajo práctico de qué va a estar compuesto. Va a ser un proyecto de instalación de acondicionamiento térmico y la memoria va a tener primero el cálculo de las cargas térmicas, tanto para invierno como para verano, después el dimensionamiento de la instalación y, perdón, a lo que ustedes van a llegar acá es a una determinada cantidad de watts que van a tener que mantener en el edificio, tanto en invierno como en verano, y luego con eso van a poder calcular o determinar qué máquina térmica elegir para hacer el dimensionamiento de la instalación, ¿sí? Bien, acá vemos dos ejemplos de acondicionamiento térmico. Podemos ver, por ejemplo, cuando es invierno y cuando es verano. En el caso de invierno, en general, la temperatura interior es mayor a la temperatura exterior, y en el caso del verano se puede dar cualquiera de las situaciones. Esto obviamente hay 1000 excepciones, pero acá vemos, por ejemplo, un panel radiante que calienta un ambiente, y acá vemos la situación de un acondicionador de aire que vemos que recircula el aire del ambiente y además incorpora aire exterior. ¿Por qué incorpora aire exterior? Por salubridad. Y además, porque ¿qué ganamos incorporando aire exterior? Que este ambiente está con una sobrepresión. Entonces, al tener una sobrepresión en este ambiente, va a ser más difícil que el aire exterior se infiltre, ¿sí? Esto es como tener un globo inflado, entonces es más difícil que el aire del exterior penetre o se filtre ahora vamos a ver, por las distintas hendiduras o por los lugares donde no haya cerramientos
digamos, macizos. ¿Qué vamos a hacer con el estudio de las cargas térmicas? Primero, o sea, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero los planos de los locales, luego la orientación del edificio, ahora vamos a ver, luego el destino del local, para qué se va a usar, no es lo mismo, por ejemplo, tener un gimnasio que tener un bar. Luego las dimensiones del local, es decir, esto es bastante obvio, pero no es lo mismo tener una piecita de, no sé, 4x3 por 280 que tener un local de, no sé, 50 metros cuadrados. Los materiales de construcción, esto es súper importante, sobre todo hoy en día está muy en boga el tema de la sustentabilidad y también el tema de la aislación. No es lo mismo tener materiales que sean muy aislantes, los que hayan hecho sistemas constructivos lo van a saber, que tener materiales que no sean tan buenos aislantes. También las características y dimensiones de cerramientos, puertas, persianas, cortinas, obviamente. Condiciones de locales adyacentes, no es lo mismo si yo tengo al lado un local que da al exterior que al lado un local que está calefaccionado, por ejemplo en invierno. El tiempo de funcionamiento previsto en instalación, ¿por qué? Porque a la noche a veces, por ejemplo, los edificios que tienen caldera, a la noche funciona, pero durante el día la apagan a veces. Entonces, hasta cuando la prenden, hasta que entra en régimen de nuevo todo el edificio, es similar a cuando ustedes, por ejemplo, en sus casas prenden una estufa, hasta que esa estufa larga calor, pasa un rato. ¿Por qué? Porque se tiene que calentar el metal de la estufa o los distintos componentes. Y bueno, luego hay que tener en cuenta la situación de los equipos y los servicios, ¿no? O sea, dónde tienen disponible ustedes para instalar los acondicionadores de aire, la accesibilidad y demás. Y por último, los ocupantes. Como decíamos recién, no es lo mismo que ustedes tengan un local donde no hay nadie que, por ejemplo, un boliche que uno va y llega un momento de la noche en el que ya está saturado de gente y por más equipos acondicionadores de aire que pongan, el calor es bastante molesto. Y no solo el calor, sino la humedad. Y ahora vamos a ver cómo juegan, digamos, las dos partes de, digamos, tanto el calor como la humedad, perdón. Bueno, por último la ventilación, esto lo vamos a ver, el famoso tufo, o digamos cuando el aire está viciado, que se dice, vamos a ver cómo hacemos para renovar este aire y que sea más salubre. ¿Hasta acá estamos ok? Sí. Sí, sí, muy bien. Bien, perfecto. Bien, clasificación de las cargas, o sea, ¿cómo podemos clasificar las cargas? Tenemos calor sensible y calor latente. En general, calor sensible, esto no voy a entrar en detalles porque, de nuevo, es como en eléctrica, ya lo habían visto en física, bueno, esto ya en algún momento de sus carreras o de la secundaria lo vieron, pero el calor sensible en general se relaciona con la temperatura y el calor latente se relaciona con los cambios de humedad. Por la fuente pueden ser cargas internas, como por ejemplo la iluminación o una computadora, externas, como por ejemplo la radiación solar, y por el tipo tenemos diferentes tipos de cargas. Puede ser por transmisión, infiltración y todas estas que ven acá que después las pueden ver ustedes. Ahora vamos a ir viendo igual cada una, por eso no entro en detalle. Bien, veamos en invierno qué cargas térmicas ustedes pueden tener. ¿Qué nos va a pasar en invierno? El calor va a tratar de escapar de nuestro ambiente, es decir, el ambiente va a tratar de, no va a tratar, pero el calor se va a ir, digamos, por las distintas partes. Entonces, vamos a tener, por un lado, pérdidas de calor por infiltración o por renovación del aire, y después vamos a tener pérdidas de calor por las carpinterías, por los techos o por las paredes, ¿sí? Entonces, esta pérdida de calor se da por transmisión. Ahora vamos a ver. De forma inversa, en el verano, el calor va a intentar entrar en nuestros ambientes. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que nosotros tenemos en un ambiente o en un local que en verano tenemos, primero, por incorporación del exterior ganamos calor, pero no solo por eso, sino también por transmisión, por radiación solar, es decir, pega el sol, por ejemplo, en una ventana, y después tenemos todas las ganancias internas, por ejemplo, las computadoras, las personas que hay adentro. Bien. ¿Cómo vamos a calcular esto? Esperen que les muestro todo y ahora las escribo. Esta filmina es clave, o sea,
Básicamente en ciclo invierno nosotros vamos a tener en cuenta dos pérdidas de calor. Primero por transmisión y segundo por aire exterior. Ahora vamos a ver cada una en detalle. Y en ciclo verano, es decir, cuando es verano, vamos a tener en cuenta ganancias de calor por qué forma. O sea, por radiación solar, por transmisión, por el aire exterior que incorporamos y las ganancias interiores. Y después vamos a adicionar esto para estar del lado de la seguridad. Y acá hay una leyenda que es muy importante que dice que siempre hay que considerar la situación más desfavorable en todo el día. Es decir, en invierno será a la noche y durante el día será en horas de la tarde. Ahora bien, también hay que considerar para qué se va a usar el local, ¿no? Porque, por ejemplo, un edificio de oficinas a la noche en general no se usa. Bueno, cada una de estas ahora las vamos a ver en detalle, ¿sí? Bien, tenemos tres formas de transmisión del calor: convección, conducción y radiación. No voy a entrar en detalle, esto ya lo vieron en algún momento, pero básicamente la conducción se da entre sólidos, es decir, cuando una partícula toca la otra. La convección se da en general en líquidos, cuando hay movimiento entre partículas, es decir, una partícula caliente se mueve hacia un lugar frío, y la radiación se da sin partículas en el medio, ¿sí? Por ondas electromagnéticas. Nada, breve resumen. Y los que cursaron sistemas constructivos van a ver, esto es bastante común, sale de la norma, o sea, estos son dibujitos de la norma, pero en la norma se determina un coeficiente de transmisión de calor K, que, digamos, es una propiedad del muro. Entonces, en este muro nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura interior y una temperatura exterior. La exterior es menor a la interior, por lo tanto estamos en invierno, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hay un pequeño salto cuando estamos casi en la superficie interior del muro. Esto le vamos a llamar resistencia superficial interior. Es una capa límite pegada a la pared del muro. Luego, dentro del muro esto cae a una pendiente lambda, que va a ser nuestra pendiente, digamos, nuestro coeficiente de conductividad. Si nosotros vamos sumando cada uno de estos espesores que tenemos en cada una de estas distintas capas, fíjense que hay... ¿Cómo zafaste? Porque no te había llevado paraguas. Florencia, estás desmuteada. Pero no tires la mochila en la cama. Florencia. Ahora sí. Gracias. No te llevaste el paraguas, Florencia. Bien. Entonces esto es un poco lo que les muestra que hay distintos materiales y ustedes tienen que considerar los distintos materiales y los distintos espesores que tienen para sacar un coeficiente de transmisión del calor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas cargas por transmisión? Básicamente con la fórmula famosa de K, que es el coeficiente este que calculamos antes, por la superficie que tengamos, por la diferencia de temperaturas que tengamos entre el exterior y el interior. Entonces, el coeficiente K lo calculamos como antes, como vimos en la filmina anterior. Ese es el área de cada paño que nosotros estamos considerando, y sí, es bastante tedioso porque vamos a tener que considerar cada uno de los paños de nuestro local. Y la diferencia de temperaturas, ahora vamos a ver cómo determinamos esta diferencia de temperaturas, ¿sí? De nuevo, ¿cómo calculamos el coeficiente K? ¿Sí? Hay que tener en cuenta los distintos coeficientes, digamos, el superficial pelicular y el de conductividad térmica propio de cada material. ¿Cómo sacamos las temperaturas? Bueno, los que hicieron sistemas constructivos lo van a saber, pero si no, de la norma IRAM, creo que esta es la 11.603, hay unas tablas que lo que les dan a ustedes es, según la localidad, les da una condición de bulbo seco, una condición de bulbo húmedo, que estos son distintas temperaturas, y una humedad relativa. Entonces de acá ustedes pueden sacar, por ejemplo, para Buenos Aires, una temperatura en Kelvin. Fíjense que la condición de diseño para Buenos Aires es de 0 grados, porque en Kelvin son 273, ¿sí? Y después las condiciones interiores de diseño, en general las pueden elegir ustedes, pero acá tiene una tabla orientativa. Entonces, por ejemplo, en general 23, 24 grados es una temperatura que está bastante bien.
¿Cómo vamos a considerar los locales que están adyacentes? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una habitación y pegado a esa habitación tienen un pasillo que no está acondicionado. Bueno, en esos locales lo que vamos a hacer es decir, bueno, están a 12 grados, 10 grados, 5 grados, por ejemplo, en invierno. Sí, pero esto va mucho en criterio de cada uno, ¿sí? Y acá le tienen que poner cerebro, o sea, es criterio y sentido común. Bien. Cantidad de calor a suministrar por pérdidas por transmisión. Entonces, de nuevo, ¿cómo van a determinar las pérdidas por transmisión? Con esta formulita, ¿sí? Que la vimos hasta recién. Van a ver que ahora se vuelve un poco reiterativo. Voy rápido. La clase es aburrida, pero van a ver que no es larga. O sea, vamos a terminar bastante rápido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto para todos los herramientas. Es decir, tengo una casa de 4 paredes, lo hago para todas las paredes, y de esa manera saco este calor total por transmisión. A esto le tengo que sumar un suplemento por la orientación en invierno, que va a depender de cómo se oriente la casa y va a depender de cómo le pegue, digamos, el sol. ¿Qué significa esto? Primero, ¿cómo es el suplemento? Si mi casa tiene orientación norte, o nordeste o noroeste, no le adiciono nada. Ahora, si mi casa tiene orientación sur, sudeste o sudoeste, le adiciono un 10% a lo que calculé acá. Ahora bien, ¿qué es que tenga orientación norte o que tenga orientación sur? Si mi casa tiene, supónganse que es una casa de 4 paredes, ¿no? 3 dan al interior y 1 da al exterior, entonces mi orientación va, y acá el norte está para arriba, mi orientación va a ser la de la pared del exterior. Entonces es orientación norte. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 2 paredes que dan al interior y 2 paredes que dan al exterior? Bueno, será la orientación de este vértice. En este caso será orientación sudoeste. ¿Sí? Asumamos, esto está al revés, pero si asumimos que el norte está para arriba y el este está a la derecha, esto es sudeste, ¿sí? Esto está mal. Pero, digamos, ¿se entiende? O sea, yo tomo que este es interior, este es interior, este es exterior y este es exterior, entonces lo que tenemos que hacer es tomar el vértice y ver a dónde apunta el vértice. ¿Hasta acá se entiende? ¿Está claro? Sí, está Sí, sí. claro. Sí. Bien. Cualquier duda me frenan, ¿eh? No duden. O sea, se desmutean y me frenan. Bien, finalmente, nosotros tenemos que para el local tenemos la carga esta más este suplemento que adicionamos. Ahora bien, vamos a adicionar por aire exterior digamos, tenemos que calcular otro calor. Entonces, ¿por qué dice acá sin sobrepresión? Acuérdense lo que les dije, si el local tiene sobrepresión, en general no vamos a calcular el aire que se está infiltrando. Entonces, ¿cómo calculamos este calor sensible por aire exterior? Básicamente con esta fórmula, donde el calor específico del aire a presión constante por el peso específico del aire a presión constante, a la temperatura exterior, estos dos valores son una constante, se lo pueden reemplazar por esto. Ahora bien, la temperatura interior y la temperatura exterior ustedes ya la tienen de las tablas, pero le falta calcular el volumen infiltrado. Este va a ser su desafío en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Digamos, esto va siendo como, no sé si están viendo el juego del calamar, pero el próximo juego es calcular el volumen infiltrado. Entonces, vamos a calcular el volumen del aire infiltrado con 3 métodos. El método de las hendiduras, el método de las renovaciones de aire y el método de los porcentajes de aire de medio. Súper importante, lo calculan con los 3 métodos y se fijan cuál de los 3 es el que da mayor. Sí o sí lo tienen que calcular por los 3 y ver cuál es el mayor. No sirve calcularlo por uno y quedarse con eso. Bien, ¿cómo hacemos con el método de las hendiduras? Básicamente, esto es bastante simple. Vamos a multiplicar la longitud que tengan las hendiduras por un volumen que lo vamos a sacar de tablas en función de la carpintería y de la velocidad del viento de la zona. ¿Cómo calculamos la longitud de de las hendiduras? Pónganle este caso. Yo tengo una ventana de 3 paños. Mis hendiduras son H más H más H más H
y después tengo L más L más L, L más L más L. Entonces son 6L más 4H. ¿Sí? Yo tengo un paño fijo, entonces será H, perdón, L, sí, H, más H, más H, después será L más L, más L, más L. 4L más 3H. Bastante simple, ¿no? Bien, para puertas, lo que vamos a considerar es todo el volumen, o sea, toda la superficie que tenga la puerta por un volumen que, de nuevo, es función de tabla. El volumen total será el volumen de aire infiltrado por ventanas más el volumen infiltrado por puertas. Bien, método de las renovaciones de aire, básicamente, esto está súper de moda. Cuando empezamos a dar cuando yo empecé a dar la clase esta, las renovaciones de aire ni se hablaba, pero ahora con esto del COVID y demás, es como que las renovaciones de aire son súper importantes. Entonces, ¿qué se hace? Se considera el número de renovaciones que tiene que tener un local por el volumen del local que tenga. El número de renovaciones por hora vendrá dada por tablas en función de esto, por ejemplo. Entonces acá está, según las distintas aplicaciones o las distintas cosas, cuántos metros cúbicos por hora se necesitan por persona. Fíjense que, por ejemplo, un hospital necesita muchas más renovaciones de aire que, no sé, un bar, ¿cómo es? Un almacén grande o una farmacia, ¿sí? Bien, y el último es el método de los porcentajes de aire de mando, que básicamente lo que van a hacer es calcular un porcentaje. El aire de mando es lo que yo inyecto en mi sistema, digamos, lo que yo mando a las tuberías, a las cañerías. Acá, por ejemplo, lo ven acá arriba, no sé si se llega a ver, pero bueno, acá pasan todas las tuberías de acondicionamiento de aire por acá arriba. El caudal de aire de mando es básicamente el caudal que yo estoy mandando por esas tuberías. Los porcentajes dice, bueno, yo tengo que mandar un porcentaje respecto a esos caudales. Bien, el calor latente de aire exterior lo vamos a calcular de la misma manera, salvo que ahora vamos a poner digamos, caudal de aire exterior, y acá no vamos a poner más la diferencia de temperatura, sino que vamos a poner la diferencia de humedad entre el exterior y el interior. Y también este término se reemplaza de nuevo, pero por otro valor, porque ahora es el latente por el peso específico del aire, ¿sí? Acá tenemos un diagrama psicométrico, donde lo que quiero que vean es que nosotros en horizontal tenemos temperatura, en vertical tenemos humedad. Fíjense que nos estamos moviendo en diagonal. ¿Por qué? Porque no solo estamos bajando la temperatura, sino que también estamos bajando la humedad. Si ustedes bajan solamente la temperatura, van a crear un ambiente frío, capaz, y húmedo, que no es confortable. Bien, luego tenemos las ganancias de calor por radiación solar. Entonces, fíjense en las ondas del sol que pasan a través del vidrio. Bueno, esto es el efecto invernadero. Rebotan, pero una vez que rebotan, ya se convierten en longitudes de baja frecuencia, o sea, en radiación de baja frecuencia y longitud de onda grande. O sea, longitudes grandes de ondas, y esa no pasa por el vidrio. Sin embargo, las de pequeña longitud y alta frecuencia, son las que vienen directo del sol, sí pasan. Y por eso se genera esto, que sigan rebotando y rebotando y rebotando en el interior y se caliente más el interior. ¿Cómo vamos a calcular las ganancias de calor por radiación solar? Fíjense esto. Si el sol incide perpendicularmente al vidrio, nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, está pasando un gran porcentaje, ¿sí? O sea, se absorbe mucho más calor que si el sol pega perpendicular al vidrio, ¿sí? Perdón, más, digamos, oblicuo al vidrio. De esta manera, fíjense que solo pasa, digamos, se refleja el 52%, pero el 42% está pasando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cuando el sol incide de manera perpendicular al vidrio, pasa mucho más que cuando incide de manera oblicua. ¿Cómo vamos a calcular ese calor? Lo que vamos a hacer es usar esta fórmula, que básicamente lo que dice es calcular la superficie que tengamos por este término, que es la máxima aportación de calor a través del vidrio, por un factor de protección. Ahora vamos a ver cada uno.
esta tabla les permite obtener a ustedes este término, la aportación solar a través del vidrio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? De la época del año en la que estén y de la orientación del lugar en donde estén, ¿sí? De la orientación en donde estén. Entonces acá, por ejemplo, tenemos latitud sur, de la latitud en la que estén. No es lo mismo estar en Tierra del Fuego que estar en pleno Ecuador. También es importante la hora del día en la que estén. Entonces, por ejemplo, en horas de la tarde, fíjense que son mayores las aportaciones. Entonces, con este valor, ustedes lo ponen en su fórmula. Y luego, el factor de protección, digamos, depende de qué tienen, los protectores que tienen. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si usted sin persiana o pantalla, el F vale 1. Es decir, pasa toda esta aportación solar. Ahora sí, este aporte solar. En cambio, si ustedes tienen una cortina exterior de tela o algo exterior, nosotros tenemos que pasa solamente el 20%, fíjense. No pasa todo. Bueno, nada, acá tienen para chusmear o para ver los distintos casos. Bien, y ahora vamos a ver cómo actúa la radiación solar en los muros y en los techos. Básicamente lo que vamos a hacer es decir que esto es equivalente a tener transmisión y vamos a buscar a qué temperatura es equivalente para hacerlo más fácil. Entonces, de la 601, nosotros vamos a sacar el factor K como hicimos al principio. Ese es el área que tiene cada uno de los elementos y acá está la magia, o sea, tenemos que sacar la temperatura equivalente de estas tablas que ahora vamos a ver. De nuevo, estas tablas que se ven bastante chiquitas, vamos a ver si las podemos acercar un poco, pero lo que ustedes tienen acá es una orientación, o sea, qué orientación tienen, qué peso tiene su muro, y básicamente lo que sacan acá es, a cierta hora del día, cuánto vale esta diferencia equivalente de temperatura. Estamos sacando una diferencia equivalente como si adentro hiciera cierta temperatura y afuera otra por la radiación solar. ¿Sí? Bien, consideramos ahora las ganancias interiores de calor. Ganancias interiores por los ocupantes, básicamente multiplicamos el número de personas que tengamos por el calor sensible y el calor latente, que nos dé una tabla según la actividad. ¿Qué tabla es esta? Fíjense que no es lo mismo una persona, el calor que genera sentado, que el calor que genera haciendo trabajo pesado. Nada, de nuevo, esto lo pueden chusmear tranquilos, pero es como para tener en cuenta. Esto todo el mundo lo sabe, en un gimnasio todas las personas generan mucho más calor que estando, no sé, sentados acá en una oficina. Bien, acá viene el calor que ganamos por iluminación. Fíjense que acá están las lámparas incandescentes. Esto ya quedó viejo. O sea, las lámparas incandescentes se ponía directamente el número de watts. En las lámparas fluorescentes era el número de watts por 1,25 porque se tenía en cuenta el balasto, ¿sí? el transformador. Hoy en día con las lámparas LED, la ventaja que tienen es que la mayor parte de la energía se utiliza para dar luz y no para generar calor. Entonces este número es muy menor. La ganancia de calor por motores será la potencia del motor por 1 menos el rendimiento del motor. ¿Por qué? Porque todo lo que el motor no genera como energía, digamos, de movimiento, por ejemplo, se va en calor. Entonces, por eso es 1 por 1 menos el rendimiento del motor. Bien, entonces acá ahora vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Básicamente, para calcular las cargas de refrigeración necesitamos saber las condiciones exteriores e interiores, que las vemos acá en esta tabla. Van a ver que en su TP ustedes van a tener que hacer una tabla parecida a esta. ¿Sí? Acá resumen todo lo que tienen exterior e interior. Después vamos a tener que tener en cuenta las cargas externas. Todo esto es resumen de lo anterior. Ganancias por radiación solar, que las calculamos de esta manera. Entonces acá es importante saber que vamos a calcular las ganancias por radiación solar a través de los cristales y nos va a dar esta tabla, ¿sí? Pero después tenemos que calcular las ganancias por radiación solar a través de los muros. Fíjense que hay un desfase de esto. Fíjense que acá les da, por ejemplo, las 18 horas el valor máximo.
Y ahora vamos a superponer las tablas. Fíjense, tienen que superponer la carga máxima total del cristal y total de las paredes, y fíjense que el máximo no se da a las 18 horas, sino que la suma da un máximo antes, a las 17 horas. Entonces, este es el valor que ustedes tienen que considerar. ¿Se entiende? Esto es súper importante. Bien, después las ganancias por transmisión, después la incorporación del exterior. De nuevo, esto será un porcentaje del caudal de mando. De nuevo, paso esto rápido porque ya lo vimos. Y ahora viene un término importante que es el factor de bypass. ¿Qué significa esto? A ustedes les permite, el bypass es un porcentaje del aire que ustedes pueden no tratar, es decir, que puede bypassear su serpentina. ¿Sí? La serpentina es lo que va a estar intercambiando calor entre el aire que pasa y el mecanismo que ustedes ya lo van a ver en la clase de acondicionamiento térmico, pero entre el mecanismo que ustedes utilicen para enfriar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, según, por ejemplo, en un departamento, el factor de bypass es de entre 30 y 50%, pero en un hospital o en un quirófano, en una fábrica, el factor de bypass es 0, entre 0 y 10%, es decir, tienen que tratar, o sea, tienen que, casi todo es aire exterior y casi todo tienen que tratarlo. No pueden bypassear nada, ¿se entiende? Con eso ustedes hacen esta tabla. Perdón. Y pueden con esto definir, digamos, con distintas tablas, cuánto da el total de cargas, digamos, de cada uno de los, de cada uno, digamos, de tanto por calor sensible o calor latente, de aire exterior no tratado y de aire exterior tratado. Es decir, esto es lo que no se trata, lo que se bypassea, esto es lo que no se bypassea, ¿sí? Luego tenemos las cargas internas por los ocupantes, esto ya lo vimos, cargas por iluminación, cargas de motores eléctricos y cargas por otras fuentes, ¿sí? Esto, nada, a veces se consideran otra fuente para estar del lado de la seguridad. En verano se incrementa en general el calor sensible un 10% y el latente un 5% para estar del lado de la seguridad. Básicamente ustedes llegan a esta planilla para verano, que les va a dar a ustedes una carga, un gran calor total, digamos, que es este valor en watts, y con este valor ustedes ya están en condiciones de salir a buscar un equipo refrigerador, o un equipo, acondicionador de aire, que les permita a ustedes mantener o evitar que ingrese todo este calor a su edificio. Este es todo el calor que intenta ingresar a su edificio. Bien, en invierno, vamos al resumen. Determina la temperatura exterior. ¿Puedes repetir lo del extra ese que le agregabas al final? Que no lo Sí, entendí por muy bien. supuesto. Sí, perfecto. Bien. Vos en verano, a todo el cálculo que hiciste antes, suponete que te da, no sé, 10.000 watts de calor sensible y 5.000 de calor latente, bueno, le adicionás un 10%, entonces serán 11.000 watts y le adicionás un 5% a calor latente, simplemente para estar cubierto, para estar del lado de la seguridad. ¿Se entiende? El concepto de seguridad es lo que me pierde un poco, pero la idea sería como tener un margen adicional para los equipos, digamos, para... Claro. Exacto. No es seguridad de que alguien Sí. se va a morir, es simplemente no quedarte corto con el equipo que vos seleccionás. O sea, que vos no selecciones un equipo y que después no sea suficiente para refrigerar lo que vos necesitas. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bien. Bien, en invierno determina la temperatura exterior de cálculo. Se adoptan la temperatura interior. Calculan el área de cada uno de los elementos de estas superficies. Determinan por norma IRAM, digamos, los K de diferentes herramientas, de los vidrios, de los techos. Computan las pérdidas con esta fórmula, que ya la vimos. Adicionan el suplemento por orientación, acuérdense del suplemento siempre por orientación. Calculan el total de estos de 5 y 6 sumados.
y llegan a esto. ¿Sí? Acá abajo. Este es el valor por transmisión. A esto, ¿cómo sigue? Por el método de las hendiduras, el método de las renovaciones, calculan la infiltración, ¿sí? Entonces determinan el calor por aire infiltrado. Luego suman, ¿sí? Los puntos 7 y 9, el calor por infiltraciones y el calor por transmisión. Y luego, esto es importante, si el lugar donde están es muy alto, adicionan un suplemento por estratificación, es decir, porque el aire se va a estratificar, el calor va a ir para arriba y el frío va a quedar abajo. Entonces, adicionan. Hasta llegar a un máximo, por ejemplo, si el local tiene más de 3 metros, adicionan un 2,5%. Finalmente, ustedes deben adicionar, con esto que les dije, que a la noche, o perdón, a la tarde a veces apagan las calderas, adicionan un 10% si saben que se van a apagar las calderas, para la intermitencia, para que cuando arranque la caldera, estar cubiertos. Bien, y con eso llegan a la pérdida total que tienen de calor. ¿Sí? Perdón. Con este valor ustedes ya están en condiciones de dimensionar los distintos equipos de calefacción de su edificio. Y hasta acá llegamos. Fíjense que es bastante simple, o sea, no tiene partes complicadas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por mi No, parte, ninguna. Bien. No sé, Raúl, si estás por ahí. Sí, Martín. Estás en un parque eólico, Raúl, ¿dónde? Viste, sí, sí. Estoy en otras cuestiones. Bueno,